rumbo a la gubernatura del Estado de México. Les agradezco el día de hoy, de verdad, de todo corazón. Empiezo por el orden, Jorge Carlos, muchas gracias por estar por acá. Jorge Carlos Ramírez Marín es representante del PRI ante el INE. Está Jade Kolpolemsky, secretaria general del CEN de Morena. Gracias, Jade, por estar por acá. Raimundo Guzmán, coordinador jurídico de la campaña de Josefina. Gracias por estar por acá. Gracias a ti, Javier, y pues fue un gusto poder platicar sobre este gran debate y sobre todas estas experiencias que estamos viviendo en el Estado de México. Y Beatriz Mojica, secretaria general del CEN del PRD. Gracias, Beatriz, por estar por acá. Empecemos diciendo, ¿quién fue el peor de ayer? Un Del Mazo muy acartonado, una Delfina que no quiso entrarle a ningún debate, y bueno, Josefina que ya simple y sencillamente se derrumbó. La peor, la independiente. La vi clasista, superflua, fatua, sobreactuada. Y Cepeda también hicieron lo suyo y las damas me decepcionaron un poco. Raimundo Guzmán, ¿el peor del día de ayer o la peor del día de ayer? Pues mira, sin duda alguna el peor del día de ayer fue Alfredo del Mazo, que seguimos esperando que responda Alfredo del Mazo, que pues no hizo más que copiar las propuestas de otros partidos políticos, no hizo más que sumarle 200,000 a los empleos que propone Josefina. Oye, parecía subasta, ¿no? O sea, parecía subasta ayer. Yo propongo 1,000,000, yo 1,200,000. Desafortunadamente. Yo 1,300,000. Y bueno, con esas mentiras es muy difícil que pueda avanzar sin tener propuestas serias. Sin duda alguna el peor fue Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo para Raimundo Guzmán. Josefina. Es que no puede ser posible que confunda los términos y los temas estatales con los federales. Es que no puede ser que hable de reducir la pobreza cuando fue ella secretaria, aumentó la pobreza. No puede ser que hable de seguridad en la forma en que lo hace cuando el PAN gobernó este país, la inseguridad se fue a los peores niveles. Entonces digo, ¿cómo alguien puede hablar de esa manera que no revisó los números del gobierno del que fue parte y de su propia secretaría? Entonces, ¿puede alguien mentir de esa manera tan indolente, tan frívola, tan cínica? Lamento mucho que Jacob no tenga actualizado los números de pobreza de Coneval, ni ya con la chacaleada que le dio el PRI con INEGI, porque se abatió en 9 millones de personas la pobreza cuando Josefina fue secretaria. Sí hubo provocaciones muy claras, pues Josefina las invocó, pero pues ¿para qué le contestabas? Hizo un muy buen papel tanto en el primer debate como en el segundo, que en Alfredo del Mazo hasta le copió las denuncias que el PAN presentó en contra de Delfina, y ahora las hizo propias. Josefina tenía que llegar a hacer lo que hizo, lo que vimos, ¿no? Tenía que llegar a pegarle a Del Mazo. Por eso también en el Estado de México estaba el rancho de Duarte, por eso en el Estado de México pasan tantas cosas, porque aquí no ha pasado nada. Es como si en 90 años no pasara nada, ¿no? No hay que perder de vista algo que es importante. Tanto Del Mazo, que gobernó Huixquilucan, como Josefina, que gobernó Texcoco, no han gobernado más de municipios muy pequeños, de 200,000 habitantes. Quien gobernó Texcoco fue Delfina, no Josefina. Les preguntaría específicamente, ¿cuál es el mejor golpe de su candidato el día de ayer? Me parece que Juan Cepeda tuvo un buen desempeño porque no es un candidato vulnerable. Mira, yo creo que Josefina fue la única candidata que presentó un diagnóstico, que realizó propuestas y que además hizo críticas. El mejor golpe de Delfina fue no dejarse enganchar. Delfina no necesita meterse en esa batalla con gente que ya está en la lona. De Delfina ni siquiera hablar, o sea, porque Delfina pues pareció y fue a decir un monólogo, no fue debate, fue monólogo, sin propuestas, hasta se le olvidaron quitar los post-its, o sea, detalles que bueno, pues hablan de la falta de oficio que desde luego no tendría para gobernar. Y bueno, pues en este caso, digo, yo creo que Josefina hizo un muy buen papel tanto en el primer debate como en el segundo. Sin mesianismo, sin perdonar pecados, con experiencia en el gobierno, Josefina ya lo hizo. En Coneval están las cifras, en el INEGI están las cifras del trabajo que hizo en la Secretaría de Educación. En Huixquilucan, durante el periodo de Alfredo del Mazo, el crimen organizado no solamente no penetró, sino que los índices de delincuencia disminuyeron un 30%. Huixquilucan se volvió un paraíso para la delincuencia, pero no solo Huixquilucan, todo el Estado de México. Pues se trataba de dar un golpe, como decía yo, la estrategia de Josefina era bastante lógica y yo creo que Del Mazo hizo perfectamente bien en decirle, sabes muy bien que el tema es federal y no tenía nada que ver el municipio. Efectivamente, el combate al crimen organizado le correspondía al gobierno federal y es por eso que el gobierno federal sí detuvo al Indio, sí detuvo a la Barbie, sí detuvo a al JJ en Huixquilucan. A mí me parece muy significativo qué poco hubo de ataques a Josefina.
Es que ya para qué. Esa es la preocupación principal y eso también explica esta actitud. Josefina lo que trae es un número importante de trabajo a su favor y que fue lo que no han podido defender los otros. Decir, mira, hay que pegarle por aquí, pegarle por acá, en temas que ya están aclarados, más que aclarados. Okay. Y que tratan de engancharla para engañar a la población. La esperanza que tranza no da confianza. Puede haber muchas justificaciones, Jacob, pero si no hay respuestas nosotros claras, hemos actuado claramente en el único caso. La clásica de Morena, ¿no? Que son corruptos hasta cuando llegan a Morena, que les perdonan sus pecados. Creo que Josefina tenía que presentarse tal cual es. Okay. Fresca, natural, con la forma en la que, Delfina tenía... Yo me quedo también con lo que comentaron Jacob y comentó Jorge Carlos, ¿no? Que dijo Jacob que Josefina sí es fresca, ¿no? Y también Jorge Carlos que comentó que Josefina llegó con todo el debate. Lo mismo hacía Peña Nieto, un hombre ensayado, un hombre siempre propio, ¿no? Un maniquí en la televisión, y los resultados han sido desastrosos. Eso es lo que le espera a la gente en el Estado de México. Yo creo que en este caso el tema de la corrupción es un tema, pero ninguno de los citados está en la boleta. Del Mazo sí está en la boleta, y Del Mazo tiene las manos limpias y una trayectoria que puede presumir. Es el estado de las grandes cifras en deuda, en delincuencia, en todo lo negativo, y el PRI no ha podido parar. Por eso están yendo empresas, por eso más de 40,000 empresas se han ido del Estado de México en este gobierno estatal. Es claro que solo el PAN puede sacar al PRI, lo demostramos el año pasado, donde todas las encuestas nos marcaban en segundo o tercer lugar, como el caso de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango. En todas esas marcaban que el PAN perdía y el PAN le ganó. Solo el PAN puede sacar al PRI. Betty, ¿de qué encuestas estés hablando? Porque todas las encuestas que se presentan en todos lados plantean y muestran cómo Delfina sigue creciendo. Delfina no ha estado estancada. Los que no creen en las encuestas, que es Morena, de pronto dicen que sí están bien cuando les convienen, de pronto otros no. Juan Cepeda, pues finalmente, como lo comentaba, fue a debatir con Castel y con Óscar González, ¿no? Fue el debate que él traía. Yo creo que finalmente Juan no está en la contienda. Que se cayó Josefina, sí se cayó, definitivamente, pero Delfina sigue creciendo. Duarte tenía su casa en el Estado de México y los panistas tienen sus casas en Estados Unidos. Esos sí son muy exquisitos, o sea, no cualquiera. No vayas a llevar a tus hijos a Bándaro o a Valle de Bravo. En la frontera, no te empiezas a desesperar, hombre, hay tiempo para todo. ¿Cómo estuvo este debate la vez anterior? Para todos hablar, tranquilo. También metieron a la francesa esa, también montaron aquella escena. No te aceleres, cada quien tiene su lugar, por favor, Jorge Carlos. Quiero acotarte. No lo hacen así los otros partidos, cargan con sus muertos y los político, el Grupo de Acción Política, que es a quien se desvió el recurso, porque se le dio al hermano de Higinio Martínez, el dueño de Morena en el Estado de México. No, a su hermano le dieron el dinero. Dueño, ni en el Estado de México, ni en ningún lugar. A nivel lugar. nacional así el dueño es Andrés Manuel, y en el Estado de México el dueño es Higinio. Eso puede funcionar en el PAN, ¿no? Pero no en Morena. Pero permíteme tantito, Jacob. Solamente yo diría en torno a Delfina que la esperanza que tranza no le da confianza a la gente, no da confianza. Yo te diría que si a Juan Cepeda no se le pega es porque no está no está realmente en la posibilidad de ganar la gubernatura. Efectivamente, los partidos retenían o solicitaban una cantidad de dinero de los trabajadores, de los funcionarios que tiene cada partido. Yo, como lo dije la vez pasada, fui senadora de la bancada del PRD y me descontaban 15% mensualmente para el PRD. Es claro, a ver, los descuentos de la nómina se hicieron en favor del Grupo de Acción Política y está documentado en las denuncias penales y se dieron para el hermano de Higinio. A él se dieron, no se lo dieron a Morena. El Grupo de Acción Política que es pero no Morena, fue para Morena. ¿No? Y yo lo que le diría a Jacob en torno a este tema de Delfina Gómez, que puede haber muchas justificaciones. Lo cierto es que lo que hemos visto en estos días, en estos dos debates, es que 3 candidatos y 2 candidatas y un candidato se han acusado de todo, de corrupción, de impunidad, se han destapado todos los trapitos al sol entre ellos. Eso ha quedado clarísimo ante la gente. No es Morena. Morena no tiene grupos.
Entonces no uses el nombre de Morena cuando Morena no recibió un centavo. Porque eso es falsedad, es manipulación y no se lo vamos a permitir a ninguna La candidata de Morena es la que hizo el descuento indebido a los trabajadores y está en denuncia penal. Ya responderá. No era candidata de Morena en ahorita ese momento. Es candidata de Morena. No era candidata de Morena. Bueno, a lo mejor ya le perdonaron sus pecados y sus 36 millones de pesos. Es que no voltees, no tergiverses la historia para manipular la información. No se está manipulando, está en una denuncia penal. Y falsedad. Grupo de Acción Política qué bueno que haya está en Morena. Qué bueno que haya una... Que es el presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez, también de Texcoco, fue su hermano el que recibía el cheque. Qué bueno. Por esos descuentos que se hacían. Que se hagan todas las revisiones, que se hagan las investigaciones, que se hagan todas las aclaraciones. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero no le adjudiques a Morena algo que no le corresponde. Como Bartlett tampoco, ya están aceptando a todos, ¿no? La clásica de Morena, ¿no? Que son corruptos hasta cuando llegan a Morena, que les perdonan sus pecados, ¿no? Pero yo soy yucateco. Es una elección de los mexiquenses. Aquí los mexiquenses estamos hablando y conocemos cuál es la realidad. Que sí iba a haber inseguridad, iba a haber desempleo. Pues todo eso ha pasado en el gobierno del PAN como en el gobierno del PRI y no pasó en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Y en cuanto al tipo de cambio, nada más recordar que estaba cuando llegaron los panistas a 9 pesos y que hoy está a 20. 3 pesos. No, de 9 a 20 y no son 3 pesos, calcúlalo en porcentaje, que no es cualquier cosa. Y ahora que gobierna el PRI de 12 a 20. Vamos, pues Alfredo del Mazo tenía a su cargo la seguridad pública municipal y pues se volvió un municipio efectivamente que fue seguro para la delincuencia organizada ir a vivir a Huixquilucan porque estaban protegidos. Sobre todo, estamos proponiendo empleos y seguridad para todas las amas de casa del Estado de México. En 5 años van 11,000 violaciones en el Estado de México. Somos el primer lugar en robo de vehículos con violencia, primer lugar en secuestros, primer lugar en extorsiones, primer lugar en robo a transporte de carga, primeros lugares en robo a transporte de pasajeros. Bueno, volvieron un paraíso para la delincuencia del Estado de México. Y desafortunadamente, bueno, ¿qué hablar del PRI de corrupción, de impunidad, en un Estado con gran impunidad, el Estado con más impunidad de todo el país, el Estado con mayor corrupción de todo el país, donde ha habido más observaciones, más de 5,000 millones de pesos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, tan solo en la cuenta pública del 2015. Y bueno, muchas otras más. Y además, como es el Estado de las grandes cifras, hablan de 5,000 millones y de miles de millones como si nada pasara, ¿no? Nosotros traemos una propuesta muy clara. Vamos a sacar al PRI del Estado de México y vamos a hacer las cosas muy bien y a trabajar. Vamos a sacar al PRI de Los Pinos, el cambio, pero la reversa también es cambio y tuvimos un reversón y sobre del la tamaño del mundo. Entonces, hablemos de la falta de transparencia que tuvo la Ciudad de México a cargo de Andrés Manuel en el famoso fideicomiso del segundo piso, que bueno, pues hoy sigue siendo no sigue siendo, está en internet Andrés y Manuel, si lo quieres buscar está en internet. Esa es una mentira que son ustedes. Durante muchos años, nunca lo escondió. Eso lo inventaron ustedes, eso lo inventaron ustedes. No se reservó nunca. Ya parece que le iban a permitir reservar. Al jefe de gobierno le iban a permitir reservar algo. Nosotros, yo no te he interrumpido, Jacob. Yo simplemente lo que digo yo no he dicho mentiras como las que tú dices. No, claro que sí has dicho muchas mentiras. No, por supuesto que no. Salvo como el Infundios no. Los candidatos están en una búsqueda que todavía da para mucho en estos días. Proponer sería lo mejor antes de pasar a las agresiones. Estamos buscando ataques también a Juan Cepeda. Nos costó trabajo encontrar ataques a Josefina, nos costó trabajo encontrar ataques a Juan Cepeda. Morena va a cumplir 3 años en julio. 3 años. Que Delfina fue presidenta municipal de Movimiento Ciudadano, no de Morena. Y no se dejen engañar, sobre todo por el PRI. Porque como pasa en las familias y en el Estado de México hay muchos feminicidios, el hombre que es golpeador siempre dice que va a cambiar y nunca cambia. El León cree que todos son de su condición y entonces generaliza. Yo le diría al PAN que no generalice. Es una elección de 3. 3 están peleando el segundo lugar. Morena, el primero quiere hacerles pensar a los electores que está el juego entre ellos. No se dejen engañar. Josefina va a ganar la gobernatura del Estado. Millones de habitantes. El presupuesto más grande de estados que le puede asignarse, se le puede asignar a una entidad federativa. El gasto más importante del gobierno federal para una entidad federativa.
se lo dejaríamos a cualquiera. Ya estamos cansados, vamos a sacarlos, y es claro que solo el PAN puede sacar al PRI. Lo demostramos el año pasado, donde todas las encuestas nos marcaban en segundo o tercer lugar, como el caso de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango. En todas estas marcaban que el PAN perdía y el PAN le ganó. Solo el PAN puede sacar al PRI.